Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos. Gracias a la Alianza Argentina de Pacientes por haberme invitado. Y bueno, y este es otro aspecto diferente de la charla. Y es complementario de lo que venimos escuchando. Es decir, ¿cuál es la respuesta del derecho frente a todas estas situaciones que nos estuvieron planteando? Tanto el doctor Ricardo Bernater como la licenciada, la psicóloga que habló recién. Es decir, frente a estos obstáculos, ¿cuál es nuestros derechos? Cuando uno accede a la información, uno se empodera, porque si no, un derecho es una utopía. Si uno conoce el derecho empieza a existir y lo podemos exigir. Y nuestra legislación, desde ya, les voy a dar un spoiler, es sumamente beneficiosa para las personas que tienen algún diagnóstico, específicamente en este caso para el tema de epilepsia. Entonces, ahora, esto, yo no soy tan canchera con esto. Entonces yo dije que la respuesta del derecho puede ser desde dos puntos de vista, ¿sí? Desde lo que es la normativa de salud o lo que es la normativa de discapacidad. En realidad, eh, debemos partir, como bien también explicó la disertante anterior, que la salud ella se refirió a la salud mental como un derecho, en realidad la salud en general es un derecho humano. Y esto es muy importante porque si no me acuerdo el número de ley o dónde está consignado, el conocer la naturaleza del derecho me posiciona diferente para el reclamo, ¿sí? Y ahora bien, se puede reclamar desde salud, discapacidad. Y ustedes me dirán, bueno, pero en realidad la mayoría de las personas con epilepsia no presenta discapacidad. Pero es importante saberlo. Es decir, tanto desde la respuesta de la salud como de la discapacidad, uno va a acceder a todo lo que es cobertura de medicación, de tratamientos en forma integral. Integral, ¿eh? Esto es muy importante, es el 100%, ¿sí? De todos los medicamentos, los tratamientos relacionados con la epilepsia, los estudios diagnósticos, las cirugías, los nuevos tratamientos, ¿sí? Y ahora, voy a acceder tanto de salud como de discapacidad. ¿Cuál es la diferencia de plantearnos desde un lugar o de otro? Es el acceso a los beneficios sociales. Esa es la diferencia. ¿M? Entonces, y porque si yo hablo de una persona que tiene por su diagnóstico de epilepsia, llega a presentar discapacidad, esto la coloca en una situación de vulnerabilidad social, en una situación de desventaja en todos los aspectos que son importantes para su salud. ¿Sí? Desde el punto de vista de salud, tenemos una norma que es muy completa, que es la Ley 25.404 y que forma parte integrante del programa médico obligatorio. Entonces es importante recordar que esta ley forma parte del programa médico obligatorio, porque a veces cuando uno va a la obra social a pedirle la cobertura de un medicamento de epilepsia, le dicen, no, no, esto es al 70% porque es que es crónico y es por PMO. No, no, no es por PMO, o sea, es por PMO porque la ley modificó al programa médico obligatorio y a su vez la ley tiene mayor rango que el programa médico obligatorio. El PMO es una norma del Ministerio de Salud, es una norma de política nacional, programa médico obligatorio, piso mínimo de cobertura para cualquier tema de salud, no un techo, ¿sí? Entonces, es más, si alguno de ustedes tiene alguna entidad prepaga, puede ver que en la factura de la prepaga dice plus por PMO. En realidad no tendría que ser plus por PMO porque es lo mínimo que tiene que cumplir la prepaga, sino cualquier cláusula de ese contrato sería nula. Después, eh, hasta ahora lo que hemos escuchado es que en realidad la epilepsia es una enfermedad bastante frecuente, o sea, afecta a una parte importante de la población del país. Pero hay algunos tipos de epilepsia, más o menos unos 70 que encontré en el listado de POF, que son realmente muy poco frecuentes. Entonces sepa que hay otro apoyo y otra norma que apoya a la cobertura, el acceso a la cobertura y a todo lo que necesita la persona con epilepsia es la ley de enfermedades poco frecuentes. Es decir, para acceder a los tratamientos, yo me puedo basar en la 25.404, o sea, el PMO, pero hay algunos tipos de epilepsia que son
más raros, uno sabe que tiene otro apoyo, que es la ley de enfermedades poco frecuentes. Ahora, desde el punto de vista de discapacidad, todo el mundo está escuchando hablar en este último momento. La discapacidad no solo está en emergencia, sino que está en el ambiente. Y a veces nos preguntamos, ¿qué es discapacidad? ¿No? Porque una cosa es lo que uno puede entender. Uno puede creer que discapacidad es una persona que no puede caminar o que no puede ver. En realidad va más allá de eso. Discapacidad es un concepto biopsicosocial que requiere de dos elementos. Uno es el diagnóstico o esa alteración funcional de la salud, pero no siempre ese diagnóstico es suficiente para ser causal de discapacidad. Ese diagnóstico, esa alteración funcional de la salud, me provoca una desventaja en mi integración social, sea familiar, educacional, laboral, cualquier aspecto de la vida. Entonces, ¿qué pasa? Si tengo un obstáculo por mi enfermedad en mi vida social, se quiebra el principio de igualdad ante la ley. Entonces, ¿cuál es el sentido de la norma? Dar una cobertura integral para nuevamente que esa persona esté en igualdad de condiciones con otra persona que no tiene esa alteración funcional. Por eso la discapacidad está íntimamente relacionada con la igualdad ante la ley y por eso la discapacidad tiene cobertura integral y rango constitucional. ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Bueno, dijimos que algunas, me parece que, no sé, sí, está bien, que algunos tipos de enfermedades, de algunos tipos de epilepsia pueden ser encuadradas dentro de la ley 26689 o de enfermedades poco frecuentes. ¿Cuándo una enfermedad es considerada poco frecuente? Cuando tiene una incidencia en menor a 1 entre 2.000 habitantes en relación a la situación epidemiológica del país, porque puede ser que haya enfermedades que son poco frecuentes en Argentina y son muy frecuentes en otros países, por ejemplo, esclerosis múltiple, ¿sí? Solo encontré 70 tipos de epilepsia. La ley 25404, que es la ley específica que, especifica sobre lo que es todo el aspecto relacionado con la epilepsia. Lo importante es que le puse un mapa a Argentina porque en general nuestro país tiene un sistema federal. ¿Qué quiere decir? Que hay materias que no fueron delegadas por las provincias en la nación, pero eso no quiere decir que las provincias tengan una normativa que sea inferior a las normas de política nacional. Y en realidad no es así, pero esas leyes tienen que ser, al no ser una competencia delegada por las jurisdicciones en la nación, las leyes nacionales necesitan que sean adheridas por el resto de las jurisdicciones. Por eso les dije que provincias adhirieron a la ley 25404, bueno, son todas las de rojo, son muy poquitas, pero quiero que vean que aquellas provincias que no adhirieron tienen una ley propia de creación y en realidad reiteran la cobertura integral. Igualmente, al ser la ley 25404 parte integrante del programa médico obligatorio, aunque no hayan adherido, puede ser exigida en todo el país. ¿Sí? Es más, no hay ningún ciudadano con mejor derecho que otro por el lugar donde haya nacido, ¿sí? En nuestro país. ¿Qué comprende esta ley? Primero, medicamentos al 100%. ¿Pero qué medicamentos? Todos los relacionados con el diagnóstico. Ahora, eh, cuando ustedes vayan a la obra social, les van a dar un formulario de enfermedades crónicas. En realidad es incorrecto. Ese formulario es para las enfermedades crónicas y prevalentes de la resolución 310-2004 del Ministerio de Salud. Es decir, en realidad, al tener una norma específica y la ley tiene rango, nosotros tenemos una pirámide normativa: Constitución, tratados internacionales, leyes, decretos, resoluciones. El PMO es una resolución.
Entonces quiere decir que la ley tiene rango mayor. Por lo tanto, la cobertura, si a ustedes van a la obra social y dicen 70%, la resolución 310 tiene rango menor a la ley nacional. Entonces, no es por esa norma que le van a dar la cobertura. Todos los estudios diagnósticos, por ejemplo, hay algunas personas que requieren un estudio específico, EGG, ¿cómo se dice? Video EG. Bueno, esos estudios generalmente cuando los van a pedir no se los quieren cubrir o no se los quieren cubrir a veces en internación, etcétera. Bueno, sepan que están incluidos y que pueden ser exigidos, ¿sí? Todos los estudios, sean terapéuticos, sean genéticos, todo lo que es prequirúrgico, las cirugías, la colocación de electrodos, o sea, y otro tema muy importante, ¿cuál es el de los especialistas y de los centros especializados? Porque en general, ¿cómo es? Uno se tiene que atender por los médicos de cartilla, a menos que tenga un plan abierto, ¿sí? Pero si no, uno se tiene que atender por los médicos de cartilla. ¿Qué pasa si esa obra social no tiene un especialista? Bueno, tanto por PMO como por discapacidad, uno está autorizado a ir fuera de cartilla. Si la obra social o la prepaga no tiene un especialista, uno le tiene que cubrir uno fuera de cartilla al 100%. ¿O qué pasa si uno necesita una cirugía en un centro específico, especializado en epilepsia? Bueno, si tiene una buena fundamentación médica, se puede exigir. Todo en derecho en materia de salud tiene que estar fundado en un informe médico. Los volvemos locos a los médicos, pero nos tienen que dar esos papeles porque si no, me atan de manos. Acá, en la disertación anterior nos dijeron todos los problemas y los obstáculos que hacían a la salud mental, ¿no? Y a su vez, el caso que trajo Ricardo sobre la persona que se quería divorciar y tenía miedo que le quitaran la custodia. Bueno, la verdad que la ley, es muy amplia y toca todos los aspectos, ¿no? El derecho a la educación del trabajo, es decir, si esa persona no puede ser discriminada por el hecho de tener epilepsia. El hecho de saber y que inclusive la ley dice que constituye acto discriminatorio en los términos de la 23.592. Esto significa jurisdicción penal y daños y perjuicios, ¿sí? Yo sé que nadie va a hacer una demanda si lo echan. Una vez me tocó un caso de una chica con diabetes que en el telegrama de despido el empleador le puso que queda despedida por tener diagnóstico de diabetes. O sea, sí, pasa. Aunque les parezca mentira, pasa. Por supuesto que ganó el juicio por discriminación, pero que no sirve de mucho. Lo ideal es educar, capacitar, evitar la discriminación, ¿sí? Pero bueno, sepan que se puede pedir el cese de la discriminación más los daños y perjuicios. Y esta ley aplica tanto a las personas que tengan obra social, que tengan prepaga o que tengan seguro de salud, es decir, una obra social provincial, una obra social con ley propia de creación, dos UBA, colegios cribanos, etcétera. Pero la verdad es que yo no le puedo pedir que se le aplique a una persona que tiene PAMI, que tiene una pensión no contributiva o que está excluida del sistema, tiene el mismo derecho de acceso a la cobertura integral. Pero no puedo hablar ni de PMO ni de ley, porque directamente se le tiene que garantizar el acceso efectivo a la cobertura de salud porque está en una situación de vulnerabilidad. ¿Y eso por qué? Volvemos al principio de la charla. La salud es un derecho humano y se tiene que garantizar ese acceso específico a la cobertura de salud, ¿sí? Porque a veces me vienen casos de personas con PAMI o con pensiones no contributivas que les dicen, nosotros no somos una obra social o prepaga, no tenemos que cumplir esto. No, ustedes tienen mayor responsabilidad y mayor obligación de cobertura que una obra social o una prepaga por la situación de vulnerabilidad social y de las personas que están afiliadas. Y para la gente sin recursos existe el PROEPI, el programa, o sea,
Para distintas patologías, cuando la gente no tiene recursos, existen varios programas a través del Ministerio de Salud de la Nación. Uno de ellos es el programa de epilepsia que provee las medicaciones para la gente excluidos del sistema, ¿sí? Pongo específica atención en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, si bien no adhirió a la ley 25404, tiene su ley propia de creación, ¿no? La 14718. Y esta ley no solo garantiza todo el acceso, sino que también involucra el idioma específicamente. Es decir, responsabiliza el idioma. Por lo tanto, si hay una persona que tiene idioma, tiene que saber esta ley y se acabó el problema. Bueno, entonces, vuelvo a reiterar ustedes saben, les voy a hacer una mención cómo es la cobertura de medicamentos en general en nuestro país. Hay tres criterios de cobertura de medicamentos. O sea, cualquier medicamento, por ejemplo, si uno tiene una gripe, la obra social, el mínimo que le puede cubrir es el 40%. Si la enfermedad es crónica y prevalente, por ejemplo, tiroidismo, hipertensión, alergia, asmas, etcétera, 70% de cobertura. Sí, tiene que ser crónica y prevalente, que una parte importante de la población presente pueda presentar ese diagnóstico. Y alto costo y baja incidencia es 100% de cobertura. ¿Cuándo es alto costo? Porque esto es un concepto muy subjetivo porque una persona puede tener un salario mínimo vital y móvil y si le dicen 50.000 pesos lo mataste, ¿sí? Entonces, alto costo en general, el legislador considera cuando sobrepasa el valor de salario mínimo vital y móvil y baja incidencia cuando esa enfermedad en relación a la situación epidemiológica del país, muy pocas personas tienen ese diagnóstico. Es decir, que tiene protección la epilepsia desde cualquier norma que la miren, es decir, desde el PMO viejo, desde la ley 25404, desde el acceso a la cobertura integral, ¿sí? Y acuérdense que el 70% que les ofrece la obra social es una fake news. Claro, ahí está. Otro tema. Hasta hace poquito no teníamos, o sea, la definición de lo que era legalmente un medicamento genérico. Lo que existía y existe es la obligación de prescribir por nombre genérico, ¿sí? Ahora, con las últimas reformas del DNU de este gobierno, se modificó y se incorporó la definición de medicamento genérico. Ahora bien, antes, o sea, si bien es siempre lo mismo, el médico tiene que prescribir por el nombre genérico, o sea, el principio activo, la monodroga, ¿sí? Pero puede consignar la marca. Antes lo que permitía la ley era la justificación por marca, es decir, ¿por qué? Porque hay algunos medicamentos, usted corríjame, Ricardo, que el paciente puede convulsionar y con otras marcas no convulsiona por la dosis, la concentración, etcétera. Antes se hacía una justificación por marca de puño y letra y nadie podía cambiarle el medicamento. Ahora bien, las modificaciones que hizo, en realidad, eh, eh, sigue existiendo la obligación de prescripción por nombre genérico, sacaron esta justificación por marca, pero eso no quiere decir que si el médico lo justifica debidamente, ¿por qué no va no quiere que le cambien el medicamento a su paciente? Lo pueden exigir. ¿Por qué? Porque el derecho al cambio de un medicamento por otro es un derecho del consumidor. El consumidor somos nosotros, no es la obra social o la prepaga. Entonces, y el farmacéutico lo único que puede hacer es, si el paciente le pide, es decirle, mira, tiene este con esta misma monodroga que es más barato, ¿sí? Entonces, y que a su vez, como ahora
todo es receta electrónica, ya a partir de este año todas las prescripciones tienen que ser electrónicas, digitales o electrónica simple, tiene que informar al sistema si le cambió la marca del medicamento, ¿sí? Ahora, si tenemos una persona que tiene un diagnóstico de epilepsia, esos muy poco frecuentes, pero que le ocasiona realmente una desventaja en la integración social, ahí hablamos de discapacidad y ahí conviene tramitar el certificado de discapacidad. Sin perjuicio de eso, hay que desmitificar al certificado de discapacidad, porque algunos dicen, voy a quedar marcado, me va a quedar marcado en el DNI o no voy a poder votar, no voy a poder... No, no afecta la capacidad jurídica. El certificado de discapacidad es, en realidad, la capacidad jurídica de derecho. Todos somos capaces jurídicos. Hasta una persona en estado de coma es capaz jurídica de derecho. Lo que a veces se restringe es la capacidad de ejercicio o de hecho, pero de derecho somos todos capaces por solo hecho de ser persona. El certificado de discapacidad no afecta ni la capacidad de hecho ni la capacidad de derecho, ¿sí? El certificado de discapacidad no tiene que ver con el porcentaje de discapacidad que la persona tenga. Uno puede tener un 5 o un 90, no tiene nada que ver ni es requisito para la pensión, ni para jubilarse. El certificado de discapacidad solamente es un elemento un jurídico que le devuelve a la persona la posibilidad de igualar sus oportunidades, ¿sí? Es decir, ya sea brindándole medios económicos, porque ya tenemos una persona en situación de vulnerabilidad social, atención médica integral, especialistas fuera de cartillas, tratamientos específicos, productos dietarios, etcétera, ¿sí? O sea, lo importante son los beneficios sociales, la situación, y es una herramienta de planificación sucesoria. ¿Por qué digo esto? Si yo tengo un hijo con epilepsia, supónganse, yo no sé si esto suele pasar, doctor, pero supónganse que la persona le diagnostican epilepsia a los 40 años. Y justamente estaba trabajando en negro porque daba la casualidad que vivía en Argentina, entonces trabajaba en negro, no tenía acceso a obra social ni nada. ¿Cómo hace para acceder a la obra social? Si tiene un diagnóstico tal que le provoca discapacidad, puede ponerse a cargo de su padre o madre, por ejemplo, en el PAMI, en la obra social, siempre en línea recta, y no solo le autoriza a dar la cobertura de salud, sino que también puede obtener la pensión derivada. Y así múltiples casos que realmente es una herramienta muy útil para una persona que tiene un diagnóstico, sobre todo también cómo dejar protegido a un hijo cuando uno ya no esté, ¿sí? Bueno, bueno, más o menos la conclusión es esta. La legislación es muy amplia, muy completa. En realidad tiende a eliminar los obstáculos, inclusive acá la disertante anterior habló de la ley de salud mental. Es importante aclarar que esa misma ley dice que el solo hecho de tener un diagnóstico en salud mental no puede ser objeto de estigma para la persona en el sentido que no es que considerarla incapaz, ¿sí? Entonces es muy importante que el diagnóstico no puede estigmatizar el acto discriminatorio de la ley y que no le van a poder quitar los hijos si realmente se quiere divorciar, como el caso que había explicado el doctor. Así que en realidad el acceso a la información empodera y posiciona diferente a la persona frente al reclamo. Muchas gracias. Sí, referido al certificado de... Bueno, sí, mi nombre es Lucas. Saqué hace poco el certificado de discapacidad. Trabajo hace 13 años en el Estado y me quedé sin trabajo.
Me pude reincorporar después de 3 meses, o sea, me quedé sin trabajo trabajando en la Secretaría de Trabajo de Nación. Mire, pude